La fe de Jesús. Lección número 8. Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. La primera pregunta dice así: ¿gracias a quién y a qué somos salvos? La respuesta la conseguimos en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 24, que dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Gracias a quién somos salvos? Gracias a Jesús. ¿Y a qué? ¿Gracias a qué? Gracias a su herida, a su sacrificio. La segunda pregunta dice así: ¿cuánto cuesta la salvación? Y la respuesta la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 3 y versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto cuesta? Dice aquí que somos justificados gratuitamente. Y muchas personas a veces tienen duda con relación a esa palabra justificados. Significa que Dios nos hace justos. Dios nos hace como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque la justicia de Jesús viene a ser mi justicia. Por eso repetimos, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, es un regalo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La salvación no cuesta nada. Gloria a Dios. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Esa es la próxima pregunta y lo encontramos la respuesta en el libro de Lucas, capítulo 18 y los versículos 10 al 14. Repito la pregunta: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Así que la pregunta decía: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Debe experimentar real arrepentimiento, reconocer su indignidad, que es pecador, y humillarse delante de Dios. La próxima pregunta, número 4. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Recuerden que estamos hablando del perdón de los pecados. ¿Qué reconocimiento o sentimiento profundo es indispensable para ese perdón? Hechos 2, 37 y 38 dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que, ¿qué sentimiento profundo? Pedro les dice que deben arrepentirse. Y ustedes pueden decir: ay, pero yo no siento que me debo arrepentir, porque ¿qué yo he hecho de malo? O yo no he hecho algo tan malo. ¿Cómo nosotros podemos sentir o tener la experiencia de un arrepentimiento cuando contemplamos a Cristo, su muerte, su sacrificio, cómo lo torturaron, cómo Él fue y cargó la cruz hasta el Calvario, y vemos ese amor que Él manifestó dando su vida para que nosotros podamos ser salvos? Realmente decimos: Dios mío, sé propicio a mí. En otras palabras, ten misericordia de mí.
Si nosotros no experimentamos el dolor de saber que un inocente murió por mí, difícilmente nos arrepentimos, y aún el arrepentimiento que podamos sentir luego de ver el sacrificio de Cristo y sumergirnos en esa experiencia de dolor y de abnegación, entonces es el Espíritu Santo el que nos hace sentir realmente nuestra culpa, y entonces podemos exclamar como el publicano: ten misericordia de mí. Así que debemos arrepentirnos con todo el corazón. Número 5. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Vamos a buscar el libro de los Salmos, el capítulo 32 y el versículo 3 al 5. Salmo 32, 3 al 5. Dice así: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Hay que confesarlos. Pregunta número 6. ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? La respuesta la encontramos en Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué nos ofrece Dios? Dios nos ofrece perdón de nuestros pecados. Dios nos dice que si nos ponemos a cuenta con Él, no importa cuán grave sea el pecado que hayamos cometido, Él lo va a tornar en blanco. Él nos va a limpiar totalmente. No importa si fueran rojo como el carmesí, Dios lo va a tornar como blanca lana. Qué bonito. Pregunta número 7. ¿Cuán completo es el perdón divino? La respuesta está en Isaías 43:25 y dice: Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. En otras palabras, ¿qué completo es el perdón de Dios? Totalmente completo. Una vez que nos humillamos a Dios, venimos a cuentas con Él y le rogamos por perdón de nuestros pecados, Él nunca más vuelve a acordarse de ese pecado. Qué bonito saber que Dios nos perdona, no como nosotros perdonamos a las personas a veces, que mantenemos un poquito de ese sentimiento contra la persona. No, Dios, una vez que nos perdona, Él se olvida y es una página nueva, una página totalmente blanca, un comienzo entero en Dios. Hasta aquí la lección número 8. Gracias por acompañarnos y sigan dándole like a estos videos y compartiéndolo con otras personas para que más personas puedan conocer de la fe de Jesús. Gracias.